Segunda parte. Capítulo 1. Nuestro Señor ordena a Catalina que se dedique al bien del prójimo. Nuestro Señor había derramado a manos llenas sobre su esposa favorita las dulzuras de su gracia. Había ejercitado su espíritu en el combate y en la victoria, le había impartido sus admirables instrucciones, y enriquecido con virtudes superiores. Un alma que brillaba con luz tan esplendorosa, no podía permanecer oculta. La esposa estaba ya en condiciones de devolver, con intereses, los talentos que el Señor le había confiado. Abre para mí, se le dijo, las puertas de las almas, de modo que yo pueda entrar en ellas. Abre el camino por donde mis ovejas irán en busca de alimento, del celestial tesoro de la verdad y de la gracia. Hermana mía, ábrelo para mí, por analogía de naturaleza, por la caridad interior, por la sencillez del espíritu, por la pureza de alma y cuerpo, inmaculada mía. Y Catalina respondió a este llamado, si bien muchas veces me confesó, que cuando el Señor le ordenaba dejar su celda y conversar con los hombres, experimentaba un dolor tan grande, que le parecía estar a punto de rompérsele el corazón. Después de la alianza mística, que nuestro Señor se dignó contraer con Catalina, la fue introduciendo gradualmente en la vida activa. No la privó, sin embargo, de sus comunicaciones celestiales, sino que por el contrario las aumentó, para ir conduciéndola lentamente a un más alto grado de perfección. Con frecuencia, en sus apariciones, después de haberle hablado de él y de su reino y de revelarle alguno de sus secretos, después de haber recitado los salmos con ella, le decía, «Vete, es la hora de la comida. Tus parientes van a ocupar su lugar en torno de la mesa. Ve a estar con ellos y luego volverás conmigo». Al oír estas palabras, Catalina solía estallar en sollozos. «Si he ofendido a tu majestad», decía, «aquí está mi cuerpo miserable. Castígame inmediatamente, yo lo sufriré todo, pero no me hagas estar separada de ti un solo instante. Amado mío, dime qué tengo yo que hacer en la mesa. Tú sabes muy bien que yo me alimento con una comida, que esos con quienes me ordenas tomar asiento, no conocen, que no es solamente en el pan donde el hombre encuentra su alimento. Las palabras que salen de tu boca comunican mayor vigor, y más grandes energías al alma del peregrino. Tú sabes mejor que yo, que he huido de la compañía de las criaturas para refugiarme en ti, mi Dios y mi Señor. Y ahora que he conseguido tu gracia, a pesar de lo indigna que soy de ella, debo abandonar este inestimable tesoro, para mezclarme de nuevo en los asuntos del mundo, para caer otra vez en mi antigua ignorancia, ¿acaso para hacerme indigna de ti? No. Tu infinita bondad, jamás me ordenará nada que pueda separar mi alma de ti. Y los sollozos la interrumpían, arrojándose entonces a los pies del Salvador, con la esperanza de que él consintiese en que se quedase. Al llegar a este punto el Señor le hablaba, si no con estas mismas palabras, al menos con su significado. Cálmate, mi amada hija, ten presente que tú, debes cumplir toda justicia y hacer que mi gracia fructifique en los demás. Muy lejos de querer que te separes de mí, lo que deseo es unirme más y más a ti por medio de la caridad para con tu prójimo. Tú sabes que mi amor tiene 2 mandamientos, amarme a mí y amar a tu prójimo. Pues yo, quiero que cumplas con estos 2 preceptos. No olvides que en tu juventud el celo por la salvación de las almas, que yo coloqué y fomenté en tu corazón, te llevó hasta acariciar la idea de disfrazarte de fraile predicador, con el fin de trabajar así por la salvación de las almas. ¿Por qué, entonces, te admiras y te quejas de que yo te conduzca hacia donde deseabas ir, y que fue la causa de que tomases el hábito de Santo Domingo, el celoso fundador de una orden, que tiene como finalidad la salvación de las almas? Entonces Catalina decía, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, yo no soy más que tinieblas y tú eres la luz, yo soy nada y tú eres, yo soy ignorancia y tú,
Eres la sabiduría del Padre. Pero, permíteme que te pregunte cómo debo ejecutar tu mandato. Mi sexo presenta un obstáculo. Las mujeres no tenemos autoridad sobre los hombres, y el decoro exige que no mantengamos relaciones frecuentes con ellos. Y nuestro Señor le contestaba, como el arcángel San Gabriel, que todas las cosas son posibles para Dios. ¿No soy yo el que hizo a la mujer y al hombre? Mi espíritu les da la vida a ambos. Para mí, no hay diferencia entre sexos y condiciones, y tan fácil es para mí el crear un ángel como el más insignificante de los insectos, un gusano de la tierra como un nuevo firmamento. De mí, se ha escrito que yo hago lo que quiero, y nada de cuanto la mente puede concebir es imposible para mí. Yo sé que es humildad y no espíritu de desobediencia, lo que te mueve a hablar de esa manera, y ahora quiero de ti que sepas, que en estos tiempos el orgullo de los hombres se ha hecho tan grande, especialmente de aquellos que se creen sabios y discretos, que mi justicia no puede ya resistirlos, y está a punto de confundirlos mediante un justo juicio. Pero como la misericordia está en mí, siempre al lado de la justicia, quiero antes darles un aviso saludable, para que se reconozcan y se humillen, como hicieron los judíos y los gentiles, cuando yo envié a ellos a personas ignorantes, pero a quienes antes había llenado con mi divina sabiduría. Sí, yo les enviaré mujeres, ignorantes y débiles por naturaleza, pero prudentes y poderosas con el auxilio de mi gracia, para confundir su arrogancia. Si reconocen el estado de locura en que se encuentran, si se humillan, si se aprovechan de las instrucciones que les enviaré por medio de esos mensajeros débiles, pero fortalecidos por mis dones, tendré misericordia de ellos. Pero si menosprecian estos saludables avisos, les enviaré tantas humillaciones que se convertirán en el ludibrio de todos. Este es el justo castigo que yo administro a los orgullosos. Cuanto más se han elevado, más grande será la caída. En cuanto a ti, no tardes en obedecerme, quiero que aparezcas en público. Yo te acompañaré en todas las ocasiones, te continuaré visitando y te diré lo que tienes que hacer. Oídas estas palabras, Catalina se postró a los pies del Divino Salvador, e inmediatamente salió de su celda para dirigirse a la habitación, donde estaba reunida su familia. Catalina estaba corporalmente con las criaturas, pero en espíritu jamás dejaba de permanecer con el Criador. Todo cuanto había visto y oído era un peso para ella. La fuerza de su amor le hacía largas como años las horas que pasaba entre los hombres, y retornaba a su celda tan pronto como le era posible, con el fin de encontrarse allí con aquel por quien suspiraba su corazón. Animada por el deseo de unirse cada día más íntimamente con el objeto de su amor, tomó la resolución de recibirlo lo más a menudo que le fuese posible en la Sagrada Comunión, y Dios la preparaba diariamente para la misión que le había destinado, en favor de la salvación de las almas. Una vez que hubo retornado al seno de la familia, resolvió no estarse sin hacer nada, y se dedicó de nuevo a los trabajos de la casa. Capítulo 2. Que trata de algunas cosas maravillosas que ocurrieron al comienzo de las relaciones de Catalina con el mundo, y de su trabajo por socorrer las necesidades de los pobres. Catalina resolvió de conformidad con la voluntad de su divino esposo, vivir de manera que pudiese ser útil al prójimo, y capaz de inducirlo a la práctica de las virtudes. Por consiguiente se dedicó a la práctica de la humildad, y gradualmente, se consagró a las obras de caridad, sin permitir, por supuesto, que nada de esto fuese obstáculo para sus fervientes oraciones y extraordinarias penitencias. Al mismo tiempo realizaba los menesteres más humildes de la casa, como barrer, lavar platos, y demás trabajos de cocina. Cuando la criada estaba enferma, ella la suplía por completo en su trabajo, y hasta encontraba el medio de atender a la misma sirvienta en su enfermedad. Sin embargo, estas múltiples ocupaciones no hicieron que Catalina abandonase a su divino esposo. Estaba tan íntimamente unida a él,
que ningún acto externo, ninguna fatiga corporal, eran capaces de distraerla de sus deliciosas conversaciones interiores. Sus éxtasis se hicieron más frecuentes. Tan pronto como el pensamiento de Jesús penetraba en su mente, el espíritu parecía retirarse de la porción sensitiva. Sus extremidades se enfriaban, se contraían y quedaban insensibles. Durante estos éxtasis, frecuentemente se elevaba del suelo, como si el cuerpo fuese persiguiendo al alma, y demostrando el poder del espíritu sobre la materia, al ser arrastrada ésta por aquel. Sabiendo que la mejor manera de agradar al divino esposo es ser caritativo con el prójimo, el corazón de Catalina ardía en deseos de socorrer todas sus necesidades. Pero habiendo prometido observar los 3 votos, de obediencia, pobreza y castidad, no podía disponer de lo que pertenecía a otros sin su consentimiento. Por consiguiente pidió a su padre, que le permitiese usar, en beneficio de los necesitados, de una parte de las riquezas que había otorgado Dios a su familia, a lo que el padre accedió de muy buen grado, porque veía con toda claridad que su hija estaba avanzando por el camino de la perfección. Y no solo le dio el permiso, sino que anunció a todos los de la casa la concesión que había hecho a su hija. Que nadie impida a mi querida hija dar limosnas. Le doy completa libertad, y si ella quiere, puede dar todo lo que hay en esta casa. Catalina usó en forma casi literal el permiso que había recibido. Sin embargo, tenía el don del discernimiento, y daba solamente a aquellos que sabía se encontraban en verdadera necesidad, y cuando encontraba a uno de estos no esperaba que se pidiese, sino que ella se le adelantaba. Estaba en relación con algunas familias pobres que vivían cerca de su casa, y que tenían vergüenza de pedir limosna a pesar de la gran necesidad en que se encontraban. Ella, imitando a San Nicolás, se levantaba por la mañana muy temprano y les llevaba pan, vino, aceite y cualquier otra cosa que necesitaban. Como no avisaba antes, las puertas estaban cerradas por lo general, pero Dios se las abría de una manera milagrosa. Dejaba las provisiones y volvía a cerrar la puerta sin hacer ruido, volviendo después a casa, sin que nadie se hubiese enterado de la buena obra que acababa de realizar. Un día que estaba enferma y le dolía todo el cuerpo de pies a cabeza, hasta tal punto que sentía serle imposible dejar la cama, supo que una pobre viuda que vivía en las inmediaciones se encontraba en la miseria, hasta tal extremo que no disponía ni de un pedazo de pan para dar a sus hijitos. Su sensible corazón se conmovió extraordinariamente, y durante toda la noche, estuvo pidiendo a su divino esposo, que le diese suficientes fuerzas para levantarse y socorrer a aquella desdichada. Antes de ser de día se levantó, corrió a la despensa, llenó una bolsita con harina, tomó una gran botella de vino, una jarra llena de aceite y otros alimentos que encontró. Con gran esfuerzo consiguió llevar todas estas cosas a su celda, pero estaba tan agotada por el esfuerzo que había realizado, que le pareció imposible poder llevar el socorro a la casa de la viuda. Sin embargo, sus piadosos deseos pudieron realizarse, pues de pronto se sintió invadida por una energía sobrenatural, que le permitió llevar a efecto la obra comenzada. Sus enfermedades no seguían el orden de la naturaleza. Dios disponía su curso de acuerdo con su divina voluntad, como veremos más adelante. A pesar de las dolencias que sufría continuamente, Catalina imitó más de una vez las matinales caridades de San Nicolás. A continuación veremos cómo repitió la hermosa limosna de San Martín. Un día, mientras estaba en la iglesia de los frailes predicadores de Siena, se le acercó un hombre pidiéndole una limosna por el amor de Dios. Ella dijo al pordiosero que la acompañase hasta su casa, prometiéndole ayudarle con lo que pudiese, pues en aquel momento no llevaba consigo ninguna moneda que darle. Pero él, que sin duda alguna solo era pobre en la apariencia, le contestó: «Si usted tiene algo que darme, démelo inmediatamente porque no puedo esperar».
Catalina no quiso dilatar el cumplimiento de la buena obra, y buscó la manera de complacerle. Mientras pensaba en esto, sus ojos se fijaron en una crucecita de plata, que llevaba sujeta a una de esas cuerdas con nudos, que sirven para recitar la oración dominical y que por eso se llaman Pater Noster. Rompió la cuerda y le entregó la cruz, que el hombre aceptó complacido, retirándose inmediatamente después de dar las gracias apresurado. Esa misma noche, mientras Catalina, de acuerdo con su costumbre, estaba en oración, se le apareció el Salvador del mundo, teniendo en la mano la crucecita, toda adornada con piedras preciosas, y le dijo: «Hija, ¿reconoces esta cruz?». «La reconozco bien», contestó Catalina, «pero no era tan hermosa cuando me pertenecía». «Ayer», prosiguió el Salvador, «tu corazón me la dio como oferta de amor, y estas piedras preciosas representan ese amor. Y ahora te prometo que en el día del juicio, en presencia de los ángeles y de los hombres, yo te la devolveré tal como ahora está, para que se convierta en tu corona de gloria. Y en ese solemne momento en que yo pondré de manifiesto la justicia y la misericordia de mi Padre, no olvidaré nada de cuanto has hecho por mí». Dichas estas palabras, desapareció dejando a Catalina absorta en sus sentimientos de gratitud, y animada a seguir practicando la virtud de la caridad en forma análoga, como más adelante veremos. El Señor, encantado con la caridad de su fiel esposa, la tentaba para ejemplo nuestro y al mismo tiempo la alentaba para mayores cosas. Un día que estaba en la iglesia después de haberse recitado la hora de tercia, Catalina se quedó sola con una de sus compañeras para orar más largamente. Cuando salía de la capilla de las hermanas para dirigirse a su casa, se le apareció nuestro Señor, bajo la figura de un hombre joven que estaba a medio vestir. Tenía el hombre, un forastero a juzgar por su aspecto, unos 32 o 33 años de edad, y le pidió en el nombre de Dios que le diese algo con que vestirse. Catalina, cada día más inflamada por el deseo de hacer limosna, le dijo: «Espere un momento, hermano, mientras vuelvo a la capilla, después le daré lo que me pide». Y retornando a la capilla, se quitó, con la ayuda de su compañera, una prenda de ropa sin mangas, que llevaba debajo del vestido para protegerse contra el frío, y volvió con ella llena de alegría para dársela al pobre. Este no quedó satisfecho al parecer, pues le dijo: «Usted, señora, me da una prenda de lana, pero ¿no podría darme algo de hilo para cubrirme?». «Sígame», contestó al punto Catalina, «y satisfaré su pedido». Nuestro Señor siguió a su esposa sin darse a conocer, por supuesto, y cuando llegaron a la casa, Catalina corrió a la habitación donde su madre tenía guardada la ropa interior de la familia, tomó 2 camisas sin mangas, y se las llevó al exigente mendigo, el cual dio muestras de no estar todavía satisfecho. «Pero señora, ¿qué voy a hacer con estas prendas de ropa, que carecen de mangas con que resguardarme los brazos contra el frío? Deme unas mangas y entonces habrá hecho una obra de caridad completa». Esta demanda, en lugar de molestar a Catalina, despertó en ella nuevos deseos de ejercitar su caridad con los necesitados. Entró nuevamente en la casa, y después de mucho rebuscar por todas partes, encontró colgada de una percha una camisa que pertenecía a un criado de la casa, y separando apresuradamente las mangas, se las llevó al hombre. Pero aquel que había tentado a Abraham insistió aún diciendo: «Ahora, señora, me ha vestido usted por completo y le doy las gracias en el nombre de aquel por quien lo ha hecho. Pero uno de mis compañeros que está en el hospital también necesita vestido. ¿No podría darme algo para llevárselo de parte suya?». Las exigencias del mendigo no consiguieron enfriar la caridad de Catalina, quien buscó también la manera de satisfacer la necesidad de la persona que estaba en el hospital. Pero recordó que todos los habitantes de la casa, con excepción de su padre, se quejaban de su liberalidad y ponían sus pertenencias bajo llave, con el temor de que se las diese a los pobres. Ya había dado las mangas que pertenecían al sirviente,
el cual estaba bastante necesitado por cierto, razón por la cual no se había atrevido a dar la camisa entera. Entonces empezó a pensar, si se desprendería de la única prenda de ropa que tenía ella sobre sus carnes. La caridad le decía que sí, la modestia que no. La caridad triunfó por fin, pero en el momento de llevar a la práctica su resolución, pensó que si salía a la puerta sin vestir, alguien podía verla y seguramente quedaría escandalizado. Entonces habló al pobre de esta manera: «Vea, buen hombre, si me fuese posible quedarme sin vestido, de muy buena gana le daría el que llevo encima y que es el único que tengo. Pero, como no puedo hacerlo y en este momento no me encuentro en condiciones de darle otro, le ruego me disculpe. Tenga la seguridad de que si pudiera, le daría todo lo que tengo». Al oír esto, el pobre sonrió y le dijo: «Ya veo que usted me ha dado todo cuanto puede darme. Muchas gracias y adiós». Mientras se alejaba, Catalina creyó entrever por algunos detalles, que se trataba del huésped celestial, a quien tantas veces recibía y que tan familiarmente solía conversar con ella. Entonces su corazón se turbó, inflamándose en amor hacia su divino esposo, pero la humildad intervino haciéndole presente, que ella era indigna de semejante favor, y sin pensar más en lo ocurrido, prosiguió sus piadosas prácticas cotidianas. A la noche siguiente, mientras Catalina estaba dedicada a sus oraciones, el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, se le apareció bajo la figura del pobre a quien ella había socorrido, teniendo en la mano la prenda de ropa, que recibiera de sus manos, ricamente bordada con hermosas perlas, y resplandecientes piedras preciosas. «Hija mía, muy amada, ¿reconoces esta prenda?». Y al contestar ella afirmativamente, pero añadiendo que no se la había dado tan ricamente adornada, nuestro Salvador agregó: «Ayer tú, me diste esto con gran amor, tu caridad me vistió y me libró de la ignominia de la desnudez. Ahora te entregaré, sacándolo de mi propio cuerpo, un vestido que será invisible para los hombres pero no para ti, y que te preservará tanto del frío del cuerpo como del alma, hasta el día en que yo te vista de gloria delante de los santos y de los ángeles». Y terminado de decir esto, sacó de la herida de su adorable costado, una vestidura teñida con el color púrpura de su preciosa sangre, y que brillaba intensamente a la luz, lo colocó sobre ella con sus propias sagradas manos y dijo por fin: «Te entrego sobre la tierra esta vestidura, símbolo y prenda de tu derecho a la gloria, que será tuya en el cielo». Y la visión desapareció. La eficacia de esta divina vestidura fue tal, no solamente para el espíritu de Catalina, sino para el mismo cuerpo, que a partir de este momento no llevó más que este vestido tanto en verano como en invierno, sin que tuviese necesidad de agregar más para resguardarse del frío, ni aun en los días más crudos y desapacibles del año. Ella misma me confesó muchas veces que nunca sentía el frío, pues su milagroso vestido la protegía en tal forma, que jamás sentía la necesidad de ponerse más abrigo. Detengámonos un instante para meditar en los merecimientos de esta fiel sierva del Señor. Sigue en la erogación de sus limosnas secretas, las huellas de San Nicolás, e imita al glorioso San Martín, en su manera personal de practicar la virtud de la caridad para con el prójimo. No solo se le aparece el Señor para darle las gracias, sino que la verdad infalible le hace la formal promesa de una recompensa eterna, y le hace entrega de un signo visible, de la alegría que sus limosnas han producido en aquel, que es el dador por excelencia. También le da la seguridad de su perseverancia final, y distintamente le revela el secreto de su predestinación, y del esplendor de su recompensa. El Señor no concedió semejantes revelaciones a los santos arriba mencionados, a pesar de haber llevado a cabo numerosos actos de caridad. Tales preferencias no deben ser apreciadas con ligereza, pues dan al alma la certidumbre de su salvación, y la llenan de inexpresable alegría y tranquilidad. La seguridad de poseer el cielo, la excita a la práctica de todas las virtudes,
aumenta su paciencia, su fortaleza, su celo por la realización de obras piadosas, juntamente con las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Lo que aparecía difícil se hace fácil. El alma puede hacerlo todo, por el amor de aquel que le ha revelado su predestinación a la gloria. Ya hemos tenido pruebas de lo que acaba de decirse, pero a medida que avancemos en la vida de Catalina, estas pruebas se irán haciendo más numerosas y más extraordinarias. En otra oportunidad, Catalina, siempre inflamada con el fuego de la compasión hacia sus semejantes, supo que una persona pobre, que voluntariamente se había desprendido de sus riquezas por el amor a Jesucristo, se encontraba a punto de perecer de hambre. Deseosa de alimentar a Cristo en sus pobres, puso unos huevos en una bolsita de lienzo y la cosió debajo del vestido. Cuando estaba cerca de la casa donde vivía aquella persona, entró en una iglesia para orar y tan pronto como se encontró aquí, quedó sumida en profundo éxtasis como le ocurría siempre que entraba en la casa del Señor. Perdió el uso de los sentidos y se elevó sobre el suelo. Al volver de aquel estado sobrenatural, cayó precisamente sobre el lado donde llevaba cosida la bolsita con los huevos. En la misma bolsita había puesto un dedal grande de metal. Este se partió en 3 pedazos, mientras que los huevos depositados allí por la caridad de Catalina, quedaron intactos. Durante varias horas, estuvieron sosteniendo el peso del cuerpo de la esposa del Señor, sin que sus frágiles cáscaras sufriesen desperfecto alguno. La caridad de Catalina también glorificó a Dios por medio de milagros. El siguiente hecho maravilloso fue presenciado por más de 20 personas. Yo se lo oí contar a Lapa, su madre, a Lisa, su cuñada y a Fray Tomás, su confesor. Durante el tiempo en que gozó de amplio permiso para dar a los pobres, ocurrió que el vino de una vasija, que estaba usando la familia para el consumo de la casa, se echó a perder. Catalina, que siempre que se trataba de dar a los pobres, quería siempre dar de lo mejor, bien fuese vino, pan o alimentos de cualquier clase, sacó vino bueno de otra vasija que nadie había tocado, y empezó a distribuirlo diariamente. El contenido de este casco, de acuerdo con su cabida, podía bastar para el consumo de la familia durante 15 o 20 días, y esto administrando económicamente su contenido. Pues bien, antes de que la familia empezase a sacar vino de él, ya Catalina había estado haciéndolo durante mucho tiempo y en gran cantidad, pues ninguno de los de la casa estaba autorizado para poner coto a sus caridades. La persona encargada de la bodega empezó a sacar vino de este casco y al mismo tiempo Catalina hacía lo propio, ahora con más liberalidad que antes, una vez que ya no era ella sola quien lo hacía, y por consiguiente habría menos quejas en la familia por el despilfarro. No solamente 15 o 20 días sino un mes y más, transcurrieron sin que se notase disminución aparente en el contenido del casco. Los hermanos de Catalina y los sirvientes de la casa contaron al padre el hecho portentoso, y todos quedaron llenos de asombro, al ver que la misma cantidad de vino satisfacía tan ampliamente a las necesidades de la casa y a las limosnas de Catalina. Y no solamente duraba el vino, sino que era de tan excelente calidad, que ninguno de ellos recordaba haber gustado vino tan bueno. Tanto la calidad como la cantidad eran realmente maravillosas, y todos se aprovechaban de aquel vino prodigioso, sin poder explicarse el fenómeno tanto en lo referente a la clase, como a la inagotable cantidad del mismo. Catalina, que era la única persona al tanto del secreto, sacaba continuamente del inagotable depósito, y se lo repartía sin restricción a cuantos pobres podía encontrar. Sin embargo, el vino continuaba fluyendo y ni su aroma ni su paladar cambiaban. Así pasó otro mes y luego un tercero, y todo seguía lo mismo. Por fin llegó la época de la vendimia, y fue preciso preparar los cascos para la nueva cosecha. La gente encargada de esta tarea estaba deseosa de vaciar el maravilloso tonel, para llenarlo con el mosto que ya fluía de la prensa,
Pero la divina munificencia no estaba todavía cansada. Se prepararon otras vasijas para trasvasar su contenido, pero todas resultaron insuficientes. El hombre que tenía a su cargo las tareas de la vendimia, ordenó por fin que vaciasen el inagotable recipiente y lo llevasen al lugar donde estaba la prensa para llenarlo, y los criados de la casa contestaron, que acababan de llenar una gran vasija con el vino que contenía, el cual estaba en perfectas condiciones, fuerte y perfectamente clarificado, y que por consiguiente aún debía quedar una buena cantidad. Enojado porque no se cumplía su orden al pie de la letra, el hombre ordenó que tirasen el vino que había, abriesen el tonel, y lo preparasen para la recepción del vino nuevo, pues no se podía esperar un minuto más. Obedeciendo esta orden, abrieron el casco, de donde hasta la víspera había estado manando un vino delicioso como inagotable, y vieron que su interior estaba tan seco, que abiertamente se veía la imposibilidad de que hubiese contenido cualquier clase de líquido desde mucho tiempo atrás. Todos quedaron mudos a consecuencia del asombro, recordando la abundancia y la calidad del vino, que hasta el día anterior habían estado sacando de él. Este milagro fue propalado por toda la ciudad de Siena, y está probado por el testimonio de las personas que por aquel entonces residían en la casa de Catalina.